Buenas noches, les agradecemos mucho que con este clima inclemente se hayan tomado la molestia de venir acá, amigas y amigos todos, a la presentación del libro Contra la Oscuridad, ensayos sobre la corrupción. Amigas y amigos todos, maldito sistema que corrompe a los mejores hombres, sentenciaba don Jesús Silva Herzog, el autor del decreto de la expropiación petrolera y padre del fallecido exsecretario de Hacienda del mismo nombre. Esta frase que se le adjudica a don Jesús es, a mi juicio, el mejor concepto que envuelve la realidad de que nuestro país es uno de los más corruptos de América Latina y explica un sistema que quizá fue de gran eficacia política en su momento, pero que se deformó hasta conducirnos, pese a las alternancias, a tener las más tristes y terribles cifras según casi todas las estimaciones contemporáneas y especializadas del tema. Sin embargo, así como la lucha por la democracia sin adjetivos fue la gran estampa de las últimas décadas del pasado siglo, hoy sin duda el combate frontal contra la corrupción es el sello de nuestra época, en nuestra nación y en el mundo. Octavio Paz, en referencia a Ortega y Gasset, señalaba que el problema de toda generación consiste en saber qué es lo que se hereda y qué es lo que se agrega por cuenta propia. Luego entonces, no tenemos duda cuál es esta oscura y terrible enfermedad que se viene heredando desde muchas generaciones atrás. Desproporcionadamente, creo, se ha señalado que la corrupción es un tema cultural de México. En el vector indígena de nuestra nacionalidad, en el antiguo imperio azteca, los actos de corrupción se castigaban con la muerte. Esto se encuentra bella y gráficamente expresado en la maqueta del Tianguis del Museo de Antropología e Historia, donde desde una tarima, oficiales y guerreros del Tlatoani verifican el pago del tributo, así como el adecuado intercambio en el trueque, donde el gato por liebre no era permitido. Y ya en el vector colonial, donde se vendían las plazas, y algunos estudiosos de aquel periodo han advertido que las prácticas de corrupción eran políticas públicas de su tiempo, también hay constancia de que los primeros virreyes, don Antonio de Mendoza y don Luis de Velasco, eran de probada honestidad, ya que incluso vendieron propiedades en la metrópoli para financiar el erario de la Nueva España. Por supuesto que nuestra joven patria, en sus confrontaciones intestinas y frente a las intervenciones extranjeras, no se pudo librar del espectro corruptor. La historia nos indica su sombra en traidores y traiciones y sus claroscuros. Karl Marx anotaba que el capitalismo moderno surgió al encontrar los ferrocarriles estadounidenses una salida al mar Pacífico a través de los territorios arrebatados a México durante la guerra de 1847. Y es que Santa Anna, aquel militar y sempiterno presidente de México, era también un militar con experiencia. Había derrotado en 1829 a los españoles en su intento de reconquista de México en Tampico. En la guerra contra los Estados Unidos en 1847, había derrotado al ejército estadounidense del general Taylor en la Angostura, en el estado de Coahuila. Misteriosamente, no consolidó esa victoria y se retiró para regresar a la Ciudad de México y combatir supuestamente el levantamiento de los polcos, quienes luchaban contra el gobierno de Valentín Gómez Farías por nacionalizar los bienes del clero para financiar la guerra. Algunos afirman que fueron un par de carretas llenas de oro de parte de Taylor lo que hizo que Santa Anna no consumara la victoria, cumpliéndose aquel antiguo precepto del arte de la guerra que reza que es mejor comprar un ejército que derrotarlo. Sería después que el joven licenciado Zapoteca, ideólogo de la Revolución de Ayutla, como llamaba el caudillo Juan Álvarez a Benito Juárez, establecería como presidente de la República que el funcionario público solo debía aspirar a la honrosa medianía y a los emolumentos que le marca la ley. Cabe decir que nuestra historia de héroes y antihéroes
el presidente conservador Miguel Miramón hizo que su esposa, doña Concha Lombardo, devolviese un hermoso piano que su profesor de este instrumento y de nacionalidad francesa le había obsequiado a cambio de una concesión para ser proveedor del ejército. A regañadientes, doña Concha tuvo que devolver el valioso objeto. Es así que en nuestra historia también se pueden localizar grandes actos de autoridad republicana y de principios, así como de grandes riquezas y fortunas amasadas desde el poder, incluso las grandes traiciones que todavía tienen cicatrices. En el siglo XX y durante décadas, los ciudadanos toleraban los excesos y dispendios de los políticos, así como la promiscuidad entre el dinero público y el privado, como diría Daniel Herrendorf en su ensayo en el libro Contra la Oscuridad. Como una licencia para también permitirse, en un sentido proporcional, lo propio para actuar. El tema es que aquí ahora la corrupción es el continente donde se localizan todas las grandes tragedias nacionales y donde hay también historias macabras y reales de niños calcinados en guarderías o de otros con enfermedades terminales que son atendidos con placebos falsificados de las sustancias adecuadas para combatir la enfermedad. Cuando se escarba, se encuentra que hay funcionarios que por ciertas cantidades están dispuestos a cualquier cosa. Y es que no es una cuestión de relatos lacrimógenos y moralinos, donde se clama por la aparición de superhéroes, sino que es una realidad cobijada por la impunidad, donde una sociedad abierta con sus componentes de todos los estratos pide y ha pedido ya un detente. Sí creo que hablar en estos momentos de la erradicación de la corrupción es una utopía, pero también estoy convencido que entre lo real y lo ideal se encuentra lo posible. Pienso que un imperativo es que se nombre un fiscal nacional anticorrupción que persiga a los funcionarios corruptos, en sinergia con el Sistema Nacional Anticorrupción, y que tenga autonomía plena, aunque el fiscal general de la Nación sea nombrado con la legitimidad plena de un gobierno democrático que se encuentra en el poder. Y creo que hay un horizonte que puede ser promisorio para el combate a la corrupción si se reforma el artículo 108 constitucional y el presidente de la República puede ser juzgado por delitos relacionados con la corrupción y por el fraude electoral. Confianza en el camino señalado, sí, pero también atención a las palabras concretadas más allá de los ofrecimientos de campaña, que dicho sea de paso, en el pasado proceso electoral, todos enarbolaron el estandarte anticorruptor. Es así que nace de la mano con José Luis Romero Hicks, a quien agradezco su confianza, trabajo, dedicación, respaldo y compañía, este libro que compilamos juntos y que pretende clavar al menos un alfilerazo al corazón de la corrupción. Por supuesto, a todos los colaboradores que mencionaré en el siguiente espacio que yo tenga antes de presentar a la segunda ponente. Y por supuesto que ahora tenemos comentaristas de lujo quienes harán una reflexión sobre este trabajo. Antes de pasarle la voz a nuestro primer comentarista, les comento que el maestro Alfonso Zárate es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Sociología Política por la London School of Economics. Ha sido director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y profesor en la UNAM, en la Iberoamericana y en el INAP. Ha tenido diversos cargos en la Administración Pública Federal, entre los que destacan director general de Información y Análisis de la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores y asesor del subsecretario de Gobernación. Fue del grupo coordinador del Grupo San Ángel y autor de diversos libros, entre los que destaca el más reciente, Un gobierno fallido, Peña Nieto y la sucesión presidencial de 2018. Ha sido colaborador de Primero Noticias de Televisa y actualmente es editorialista del periódico El Universal. Alfonso, por favor. Amigas, amigos, los largos años del autoritarismo mexicano estuvieron marcados por varios rasgos ominosos, entre ellos el endiosamiento al señor presidente, siempre con mayúsculas, las unanimidades forzadas, el fraude electoral,
la represión a los disidentes, la corrupción y el patrimonialismo. La lucha desde distintas expresiones de la sociedad civil para tratar de frenar este fenómeno tóxico para la democracia ha rendido frutos, la verdad, muy modestos. En diciembre de 1995, el Grupo San Ángel difundió su documento 10 compromisos contra la corrupción. Algunas de sus partes parecen tan actuales. Cito: la violencia, la corrupción y la inmoralidad que se dieron durante el sexenio pasado son en este momento las principales causas de la desconfianza y desesperanza que vive la sociedad mexicana. Las pruebas de deshonestidad que se han hecho públicas en los últimos días son una muestra más de la descomposición que enfrenta nuestro sistema político. La corrupción, sin embargo, no es exclusiva del sexenio pasado ni del gobierno. En los últimos 50 años se han creado fortunas inexplicables, aprovechando las influencias y los puestos públicos. La corrupción ha contaminado a todos los sectores nacionales y es hoy uno de los principales obstáculos para la democratización del país. La impartición de justicia y la recuperación de la confianza nacional e internacional, en suma, para lograr un desarrollo económico sostenido con justicia social. Sigo leyendo este apartado del documento del Grupo San Ángel. Ha llegado el momento de poner un alto a la corrupción, de establecer un compromiso nacional contra ella en el que participemos todos: gobiernos, partidos políticos, sector privado, organizaciones sociales y ciudadanas, iglesias, medios de comunicación y toda la población. La magnitud del problema, seguía diciendo el Grupo San Ángel, exige un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, en donde el compromiso del gobierno y los ciudadanos sea: 1. Apoyar decididamente a la Cámara de Diputados para que lleve a cabo investigaciones a fondo de las privatizaciones, las desincorporaciones, las concesiones y los subsidios que se dieron en el sexenio anterior. 2. Hacer transparentes y públicos los sueldos, los bonos y las prestaciones de los funcionarios públicos. Acabar con los premios confidenciales y con las partidas secretas del presidente y los secretarios de Estado. 3. Hacer efectivas las prohibiciones para que simultáneamente a su cargo público los funcionarios puedan ser empresarios o accionistas de empresas privadas, contratistas, proveedores y o asesores del gobierno. 4. Fortalecer y dar autonomía plena a los órganos de control interno y vigilancia que existen en las secretarías de Estado, en las instituciones y organismos públicos. Dar total autonomía a los consejos de administración, a las comisiones de vigilancia, a los consejos técnicos, a los comisarios y a los auditores externos. 5. Legislar para que exista corresponsabilidad entre los poderes en el nombramiento de los titulares de los órganos de control del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que los nombramientos estén sujetos a la aprobación por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. 6. Llevar a cabo una campaña nacional para recuperar los valores republicanos de honestidad, austeridad y patriotismo que dignifiquen el servicio público y el gobierno. Hasta aquí el documento de Grupo San Ángel. Unos años más tarde, en el año 2000, tuvo lugar la primera alternancia, pero contrariando las expectativas, no canceló el manejo dispendioso de la clase gobernante. Una vez en Los Pinos, el presidente Fox se dedicó a derrochar con la señora Marta los recursos de los contribuyentes, pero además engrosó el aparato burocrático y disparó los sueldos de la burocracia gobernante, los supergerentes. En el año 2012, muchos temieron que el regreso del PRI a la presidencia implicara una regresión. Sin embargo, otros analistas decían que la atomización del poder, la incipiente división de poderes, los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, la creación de observatorios ciudadanos y la autonomía relativa de los medios de comunicación constituirían límites infranqueables para una restauración. Algunas señales recientes indican que esto no ha sido así. Somos un país pobre con políticos muy ricos. La función pública en cualquiera de sus ramas, y lo mismo en el nivel municipal que en el estatal o federal, ofrece a los corruptos una oportunidad para enriquecerse. En eso los ayuda la prevalencia a nivel social de una cultura cínica de quienes justifican
que roben pero que salpiquen o que desvergonzadamente proponen, no les pido que me den, nomás que me pongan donde hay. Pero hoy, como ha ocurrido varias veces en el pasado, la clase gobernante muestra no solo ineptitud y desgano, sino una voracidad sin límite y una capacidad enorme para gastar a lo tarugo. Las comaladas de millonarios que surgen cada sexenio tienen un duro costo social, en el atraso que persiste en amplias regiones, en las terribles carencias de las instituciones de salud y educativas, en la insuficiente infraestructura que debería detonar el desarrollo, en la pobreza extrema y la miseria de millones de mexicanos. Los resultados de la revisión de la cuenta pública que año tras año presenta la Auditoría Superior de la Federación hablan del carácter incorregible de nuestra clase gobernante, de su rapacidad e ineptitud, pero hablan también de las dificultades jurídicas y políticas para sancionar esas anomalías, los excesos y los delitos en que incurren los servidores públicos y de la tolerancia social ante esas prácticas. Estamos obligados a pasar del escándalo mediático al enjuiciamiento legal, enviar un mensaje claro contra la impunidad, un mensaje de que sus actos tienen consecuencias. A partir de distintas aproximaciones históricas, jurídicas, económicas, psicológicas, la obra Contra la Oscuridad exhibe el efecto desestructurante de la corrupción, sus impactos perniciosos en los más diversos órdenes, el estancamiento económico, el desbordamiento delincuencial y las lastimaduras que deja en el cuerpo social no podrían explicarse sin la corrupción y su corolario, la impunidad. Lo resume José Luis Romero Hicks en una sola frase: la corrupción, dice, socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, afecta a los pobres y desalienta la inversión. Desde luego, la corrupción no es un fenómeno nuevo ni esencialmente mexicano. Daniel Herrendorf recuerda que la relación promiscua entre el dinero público y el privado acompaña la gestión pública desde el fondo de los tiempos. También ilustra el carácter ancestral de la corrupción el ensayo de Tere Vale intitulado Psicología de la corrupción, apenas una aproximación, en el que nos recuerda que la historia de la humanidad es también la historia de la corrupción. Tere Vale recupera el relato del egiptólogo francés Montet de una estampa de la vida cotidiana en el Egipto de los tiempos de Ramsés, 1000 años antes de Cristo. Cito: cuando se recurría a la justicia, los que debían proteger al contribuyente aceptaban dinero para absolver al criminal y condenaban al demasiado pobre para sobornarlos. No es esta la única referencia que nos comparte Tere Vale. Cito: tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparecen diversos y numerosos relatos de corrupción. Tomemos como ejemplo el caso de Judas Iscariote, un famoso personaje que se deja corromper por 30 monedas de plata por las que traiciona y vende a su amigo y maestro Jesús. ¿Cómo no recordar, leyendo todo esto, aquel maestro de la Facultad de Derecho que hace muchos años nos decía que el derecho penal era el de las 3P, porque solo se aplicaba a los pobres, a las putas y a los pendejos? Como varios de nuestros autores, Tere Vale advierte los nexos entre corrupción e impunidad. La cito: la percepción de ausencia de sanciones, de que existen castigos poco probables de ser aplicados o de que estos son leves, son un motivador importante para delinquir. La impunidad es la hermana siamesa de la corrupción y una no puede vivir sin la otra. La corrupción debilita a los gobiernos y a los sistemas fiscales, dice en el prólogo José Ángel Gurría. La defraudación fiscal es enorme, pero sus efectos perniciosos van mucho más allá. Hoy, como lo refiere el propio Gurría, la corrupción permite que fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, entre otros, penetren los tejidos sociales, empresariales e institucionales de la nación. Al respecto, José Luis Romero Hicks refiere las palabras de un empresario brasileño afincado en México para quien el problema de la corrupción es que pervierte el modelo de negocios de una compañía,
ya que el éxito no depende de la innovación, de la eficiencia o de la disposición a asumir riesgos, sino de los contactos directos con las autoridades correctas. Yo por eso algunas veces he pensado que Arquímedes es el verdadero precursor de la política a la mexicana. ¿No fue ese pensador el que dijo algo así como, denme una palanca y moveré al mundo? En las últimas décadas hemos presenciado la manera en que se ha impuesto un crecimiento urbano demencial que afecta dramáticamente el crecimiento y la calidad de vida de la población. Como dice Romero Hicks, los municipios son responsables de otorgar licencias y permisos para operar un negocio, para construir vivienda o para realizar una conexión de red de agua, entre otras facultades, lo que los convierte en una pieza central del desarrollo económico y urbano de México, al mismo tiempo que genera oportunidades para que los funcionarios actúen con discrecionalidad. En su ensayo intitulado La presión internacional para México en el combate a la corrupción, Iliana Rodríguez Santibáñez refiere los casos de Guatemala y de Honduras, dos estados que reconocieron que no podían vencer solos el fenómeno y que suscribieron acuerdos, Guatemala con la ONU y Honduras con la OEA, para la creación de comisiones intersecretariales contra la impunidad. Iliana Rodríguez recuerda también que aquellos países con niveles ínfimos de corrupción presentan parámetros óptimos de derechos humanos, altos niveles de libertad a la prensa, acceso a información relativa al gasto del presupuesto gubernamental, el origen y destino de los recursos, niveles altos de integridad entre el desempeño de sus cargos en el caso de funcionarios públicos, etc. Destaco igualmente del texto de Daniel Herrendorf, que denuncia la manera en que ante prácticas despiadadas e inhumanas se responde, por buenas razones, con la tolerancia social. Lo cito: en Europa y Estados Unidos, los trabajos sucios y pesados que los trabajadores locales no quieren asumir son realizados por migrantes, eventualmente ilegales por unas cuantas monedas. El migrante percibe algo a cambio del trabajo sucio y la sociedad de consumo celebra resolver a un costo tan bajo el problema de las tareas indeseables. Una sociedad digna y ética no debería comprar un solo bien de consumo chino, producto de la esclavitud, postula Herrendorf. Pero también en este caso, denuncia en esta obra, todos salen ganando. Occidente se solaza en su gran universo de derechos humanos, mientras consume productos elaborados por esclavos en Oriente, y todos felices. No escapan a Herrendorf otras formas de corrupción legal moralmente repugnantes. Por ejemplo, en relación con los recursos naturales, las naciones ricas instalan en los países pobres o en desarrollo sus industrias contaminantes para no contaminar el cielo diáfano de sus propias ciudades. Pero contra la oscuridad no solo presenta diagnósticos, también ofrece alternativas. Tere Vale propone favorecer desde el preescolar y la educación básica el trabajo en equipo y la cooperación mutua, promover la solidaridad y la honestidad desde casa y la escuela a través de la palabra, pero sobre todo del ejemplo. Igualmente, hablar y explicar a los niños y jóvenes lo que es la corrupción, sus implicaciones y consecuencias. Consolida el compromiso del grupo social para despreciar o al menos para no validar estas conductas. Educar, dice Tere, con principios de justicia, respeto al otro, igualdad de derechos y reciprocidad debería ser el objeto primordial de nuestra sociedad. Eduardo Sojo sugiere utilizar datos abiertos y análisis de datos para saber desde la sociedad si un producto se está comprando a precios muy diferentes en alguna entidad federativa, si se está pagando un sobreprecio por los desayunos escolares o si lo que se cobra por obras de pavimentación no tiene sentido cuando se compara con lo que se cobra en otros municipios, por ejemplo. Por su parte, Mario Velasco recomienda que la Fiscalía Nacional Anticorrupción cuente con un área de diagnóstico internacional que pueda analizar específica y concretamente los asuntos de su competencia que se puedan ventilar en la prensa internacional. Y Raúl Arroyo subraya la ausencia de control deontológico en el ejercicio de la abogacía y propone la instauración de un código de ética profesional de carácter obligatorio. En sus conclusiones, Mario Enrique Velasco advierte
que para florecer y reproducirse, la corrupción requiere de la oscuridad, necesita de las sombras para lograr su propósito de apropiarse de recursos y bienes ilegales e indebidos. Y de allí, dice, la relevancia del Sistema Nacional Anticorrupción como un esfuerzo sin precedente para lograr que la corrupción se ponga en retirada. La implementación de este sistema, dice, es por lo tanto el gran desafío para lograrlo. Hace muchos años, los abusos y el cinismo de políticos y funcionarios llevaron al escritor Rubén Salazar Mayén a definir el régimen de la posrevolución mexicana como una cleptocracia. Por eso son tan valiosos los intentos de quienes, desde distintas trincheras, como en esta obra, pugnan por exhibir las formas y los impactos de la corrupción y proponer respuestas para frenarla. Esta obra es un llamado a la participación ciudadana porque, como decía Konrad Adenauer, la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Muchas gracias. Maestro Zárate, muchas gracias por sus palabras. Esta presentación quisimos que una persona de gran renombre y prestigio como el maestro Zárate en el análisis viera el bosque de fuera. Ya ha llegado la hora de ver el bosque desde dentro, que los mismos quienes hicieron este libro hablen de él. Antes de presentarles a la siguiente comentarista, honor a quien honor merece, voy a mencionar a todos los que intervinieron, a todos los ensayistas que hicieron posible esta obra. El prólogo es de José Ángel Gurría Treviño, secretario de la OCDE y exsecretario de Hacienda y canciller de México. La introducción es de mi amigo y compañero co-compilador José Luis Romero Hicks, quien también hace un muy interesante artículo que se llama Combate a la corrupción, ¿para qué? Sus consecuencias económicas. Eduardo Sojo Aldape, quien fue secretario de Economía y director del INEGI, hace 3 reflexiones sobre la corrupción. Lilia Merodio Reza, hasta ayer senadora de la República y exsecretaria de la Comisión Anticorrupción, vivió de cerca el proceso e hizo un ensayo titulado El proceso anticorrupción desde el Senado. Daniel Herrendorf, ex viceministro de Justicia de Argentina y quien es presidente del Instituto de Derechos Humanos, capítulo Américas con sede en Buenos Aires, hizo elogio de la corrupción estructural y las ventajas de ser un hipócrita. Enrique Andrade González y Alejandro Guerrero Monroy, consejero Enrique del INE y Alejandro, director de los votos de los mexicanos en el extranjero, hicieron un ensayo titulado Rendición de cuentas de los partidos políticos en México, antecedentes y desafío. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, una mujer que honrosamente es parte del Sistema Nacional de Investigadores y fue directora de Derecho y Ciencia Política del TEC de Monterrey, escribe La presión internacional para México en el combate anticorrupción. Luis Felipe Michel Díaz, que tiene amplia experiencia en los órganos internos de control, escribió El Sistema Nacional Anticorrupción y los órganos internos de control. La doctora Teresa Vale escribió Psicología de la corrupción, apenas una aproximación. Mario Velasco Torres de la Vega escribe Elementos para conocer y no cometer, cohecho a servidores políticos, a servidores públicos extranjeros. El licenciado Raúl Arroyo González, quien fue presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, así como magistrado, ahora con licencia del Poder Judicial de Hidalgo, ya que fue nombrado hasta hace 2 semanas Procurador General de Justicia del Estado por el gobernador Omar Fayad. Escribió Colegiación obligatoria en la abogacía, fórmula para cometer la corrupción, y a manera de conclusión de Mario Velasco Torres de la Vega. Antes de pasarle la voz a la doctora Teresa Vale, quiero comentarles algunos datos de ella. Es graduada en Psicología por la Universidad de Anáhuac, con mención honorífica, y posee una especialización en Neuropsicología.
Tiene un posgrado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Ha sido maestra de tiempo completo en su alma mater de neuroanatomía, neurofisiología, procesos cognitivos y psicofisiología del lenguaje, además de investigadora, como también lo fue en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Es directora de Comunicación y Relaciones Públicas de la consultoría Grupo de Respuesta Rápida, así como analista política en el programa de Eduardo Ruiz Gil y en Grupo Fórmula. Colabora también en espacios de Andrés Roemer en TV Azteca y en la revista de divulgación QO de Grupo Expansión. Es autora de los textos de divulgación científica ¿De qué se ríen las hienas?, de Sesos y Médula, ¿Por qué son tímidos los extraterrestres?, de Conspiraciones, Ambiciones y Elecciones, todos contra el PRI, y Bullying y Abuso Infantil. Doctora, si nos haces el favor de tomar la palabra. Doctora, quizá ahí en el botón. Ahora sí se oye. Lo hice a propósito. No, no es para que se note, desde luego. Bueno, pues les quiero decir que estoy realmente muy contenta en esta noche tenebrosa, como decía mi querido Mario, de estar aquí con ustedes, y les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy para que reflexionemos, como nos invitan el maestro José Luis Romero Hicks y el maestro Mario Velasco Torres de la Vega, hablar sobre un tema que realmente el día de hoy es coyuntural, el tema de la corrupción. Miren cómo quedó mi libro después de aprender y leer todo lo que los distinguidos ensayistas, desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, nos hablan sobre el tema de la corrupción, que más allá de ser un tópico y, en fin, un asunto del que nos interesa hablar a veces con una carga muy agresiva, sobre todo en los medios de comunicación, y creo que en algunos casos está más que justificado hacer esto, yo creo que había que darle sustancia y contexto a este tema. Cuando hablamos de corrupción, ¿esto qué tiene que ver con el ser humano? ¿Qué tiene que ver con las características de un ser humano? Creo que es una pregunta en la que se ha trabajado todavía no lo suficiente. ¿Qué tiene que ver la corrupción? Desde luego con lo económico, con lo social, ¿qué tiene que ver con lo político? Pero también ¿qué tiene que ver con la iniciativa privada y con otras esferas de la sociedad en donde se teje, digamos, una trama tenebrosa, una trama oscura, que viene a resultar en un problema que desde mi punto de vista es el más importante de nuestro país, el problema de la desigualdad. Entonces, bueno, la oportunidad de José Luis Romero Hicks y de Mario Velasco de profundizar en el tema, de entender más cuáles son los orígenes, las consecuencias, qué tanto se ha avanzado en transparencia, qué tanto se ha avanzado en rendición de cuentas, qué tanto se ha avanzado en los controles, en la vigilancia y sobre todo, algo que nos importa mucho, en las sanciones, están contenidos en este libro. Yo quisiera decirles que, antes que nada, no me extraña que la idea de este libro haya partido de dos personas a las que conozco, respeto profesionalmente y admiro en lo personal. Y me estoy refiriendo a José Luis Romero Hicks y desde luego a Mario Velasco Torres de la Vega. José Luis Romero Hicks es un hombre que durante toda su vida se ha dedicado al servicio público como abogado, como politólogo, como experto en ciencias sociales, como un hombre que maneja los temas económicos con una gran fluidez y del que aprendo además todos los lunes que tengo la oportunidad de compartir el espacio radiofónico con Eduardo Ruiz Gili y de aprovecharme de todo lo que sabe mi querido amigo con relación a todos estos temas. Además, es un hombre con una visión pues, muy holística del problema y del mundo, porque es un viajero incansable. Es un experto en India, es un experto en Japón, acaba de regresar del Tíbet. Un día me vino a… ¿Ya no se oye?
¿Sí? ¿Ya se oye mejor? A ver, ¿ahí me oyen mejor? Sí. Un día me impresionó enormemente el licenciado Romero Hicks cuando regresó de un viaje en Etiopía. Yo soy fanática del estudio de los orígenes del ser humano, de los orígenes del Homo sapiens, y llegó y me contó que había estado en la tierra donde nació Lucy, esa diminuta mujercita de 1,20 o 1,30 de estatura, pues que fue la primera, digamos, homínida que se levantó en sus 2 pies y que hasta donde sabemos hasta ahora no fue corrupta. Bueno, pues les quiero decir que el licenciado Romero Hicks, con esta visión realmente integrada de todo lo que ha vivido y de todas las especialidades que domina, nos brinda la oportunidad, al igual que Mario Velasco, de adentrarnos, como les digo, en este tema de la mano de protagonistas expertos en cada una de las áreas que componen, que son los protagonistas a su vez de los ensayos de este libro. De mi querido amigo Mario Velasco, pues quiero decirles que tampoco me impresionó que se decantara por escribir un libro sobre estos temas. Es un buen amigo a quien conozco porque, en fin, hablando aquí a nivel muy íntimo y personal, tuve la oportunidad de conocerlo cuando trabajaban juntos mi esposo Miguel González Avelar y Mario Velasco, y tuvimos una relación cordial, respetuosa y reitero, en la que siempre privó mi admiración hacia su profesionalismo y el cariño a un buen amigo de mi querido esposo. Así que Mario, pues tampoco me apantallaste con la idea de este libro como el licenciado Romero Hicks. Bueno, ahora bien, me sorprendió gratamente que el prólogo de este documento tan importante, que yo creo que es pionero en esta multifactorialidad que presenta en el estudio del problema de la corrupción en México y en el mundo, el prólogo estuviera escrito por un hombre a quien yo también admiro y respeto mucho, desde hace muchos años, cuando fue, por ejemplo, secretario de Relaciones Exteriores, después secretario de Hacienda, ahora pues nada menos que encabezando la labor de la OCDE, que es José Ángel Gurría. Me gustó mucho las aportaciones, la visión un tanto comparativa de la situación de México con relación a los otros países que integran este organismo, y cada uno de los autores dejó en mí la sensación de que estaba yo aprendiendo un poquito más y entendiendo más de fondo qué es la corrupción. Hace un momento tenía yo el gusto de saludar al maestro Eduardo Sojo y le decía yo, maestro Sojo, Eduardo, pues ahora sí que me llamó mucho la atención que siendo un hombre que maneja datos, que es un experto en cifras, en comparativos, en estadística, en cuestiones que tienen que ver con los números, mencionara el tema de las ciencias del comportamiento en el capítulo que él escribe. ¿Por qué? Porque lo comentábamos hace un rato, es apenas ahora cuando la psicología, cuando la psiquiatría, cuando las neurociencias, cuando la biología, cuando la genética, y de esto habla también el licenciado Romero Hicks, se asoman para ver qué hay más allá de esa fachada de un funcionario o de un gran empresario que lo lleva a cometer un acto de corrupción. ¿Qué pasa adentro de un ser humano? ¿Cuál es ese afán de poder, de dinero, de fama, de reconocimiento que nos hace olvidar principios, valores, una forma de actuar con empatía, con responsabilidad, con cercanía, con respeto por el otro? ¿En qué consiste ese cambio? Genéticamente, y lo dice muy bien el licenciado Romero Hicks, no hay hasta este momento, y eso sería muy cómodo para muchos, decir, no, es que es un problema genético, es como la trisomía del par 21, como el síndrome de Down, digamos, en donde yo estoy determinado genéticamente a ser corrupto. Pues fíjense que los estudios hasta ahora que se han hecho, por ejemplo,
con gemelos idénticos. Ustedes saben que los gemelos idénticos comparten exactamente el mismo número de cromosomas uno y otro, porque nacen del mismo huevo fecundado por el mismo espermatozoide que después se divide en dos. Y se han hecho muchos estudios para saber si un gemelo corrupto tiene necesariamente al otro, a su hermano idéntico, también con conductas de corrupción. Hasta ahora eso no se ha comprobado y se han hecho estudios longitudinales, estudios psiquiátricos, ahora incluso con las técnicas de imagenología que todos hemos probado desgraciadamente, como la tomografía, el ultrasonido y más aún la resonancia magnética por emisión de positrones. Suena muy acá, pero es el PET, o sea, lo que desgraciadamente algunos han conocido, el PET. Te permiten saber en el cerebro de un ser humano qué es lo que está pasando haciendo diferentes cosas. Lo mismo cuando resuelves una fórmula matemática que cuando cometes un acto de corrupción. A través de imágenes, a través de condicionamientos previos, se puede saber qué pasa en el cerebro cuando ese funcionario íntegro, cuando ese empresario destacado, de pronto traiciona a los demás por beneficiarse en lo individual. El individualismo, digamos que también es parte muy, muy importante de este tema psicológico, desde el punto de vista psicológico de la corrupción. Bueno, pues les quiero decir que en estas técnicas de resonancia magnética, de tomografías, en fin, lo que se ha visto es que sí hay una zona del cerebro, digamos que se activa especialmente cuando cometemos un acto de corrupción, y esto es lo que se conoce como la corteza prefrontal. ¿Qué es la corteza prefrontal? Pues justamente lo que tenemos detrás de la frente. Es una parte de nuestro cerebro que se ha desarrollado enormemente en los sapiens, de aquella Lucy que hablábamos que fue a visitar el licenciado Romero Hicks. Seguramente no hubiéramos podido medir, si es que ella cometía un acto de corrupción, qué tanto dependía de su corteza prefrontal, porque no teníamos. A lo largo de millones de años hemos ido desarrollando una corteza cerebral que es una capita como de 2 milímetros. Hagan de cuenta que el cerebro está envuelto por un papel de plástico, por el EGAPAC, las señoras seguro van a comprender de lo que hablo, con un EGAPAC que está envuelto, y esa es la corteza cerebral. Y esta parte detrás de nuestra frente es la que se activa de diversas maneras cuando cometemos un acto de corrupción. Hay otra zona del cerebro, que es el hipocampo, otra zona del cerebro, que es la amígdala. No crean que me voy a tardar 4 horas, son como 5, no es cierto. O sea, es breve el asunto, pero hay diversas zonas de nuestro cerebro que se activan de una manera distinta en las personas cuando cometen un acto de corrupción. Eso quiere decir que, lombrosianamente hablando, tenía razón este autor italiano en cuanto a que tenemos ciertas características físicas que nos permiten detectar al defraudador, al sociópata o al corrupto. Pues fíjense que todavía no. Desgraciadamente la ciencia no ha avanzado tanto, y en lo que sí hemos profundizado es en saber que funcionalmente el cerebro, no anatómicamente, no hay un cambio genético ni anatómico en la corrupción, sino es un cambio de funcionamiento en el cerebro cuando se comete un acto de corrupción. Y aquí voy a tocar un tema muy interesante desde mi punto de vista, espero que a ustedes se los parezca también, y es un descubrimiento que se hizo hace poquito, hace unos 20 años, que es la existencia de unas células en el cerebro que se llaman neuronas espejo. Las células del cerebro se llaman neuronas, y estas neuronas espejo existen en una zona parietal de nuestro cerebro, en una zona motora, y son las que nos permiten sentir lo que el otro está sintiendo. Cuando ustedes ven una película, no sé, la que quieran, una serie, Breaking Bad, o una más nueva, House of Cards, digamos,
Y ustedes ven que el malo, Kevin Spacey, que ahora ya es malo en la vida real también, cuando ustedes ven que Kevin Spacey está cometiendo alguna fechoría o un acto de corrupción, ustedes pueden sentir lo que él está sintiendo, el miedo que sentimos al leer una novela de terror de Stephen King, o los celos que podemos sentir al leer a Shakespeare cuando leemos Otelo. Bueno, pues les quiero decir que esa empatía que sentimos con lo que no estamos viviendo, pero que está viviendo otro, es el trabajo de las neuronas espejo. Un corrupto no tiene esa capacidad de sentir lo que el otro siente. Además, hay otro rasgo muy interesante en los corruptos, un aire de cierta superioridad. Es muy riesgoso lo que voy a hacer, es realmente factible que me cachen, pero como yo soy muy inteligente y soy superior a cualquiera, pues definitivamente no me van a poder descubrir. Por eso el maestro Zárate, que me honra muchísimo, un hombre a quien admiro y respeto tanto, me cite en el texto. Por eso decía yo que la corrupción y la impunidad son hermanos gemelos, porque siempre el corrupto piensa que no lo van a cachar, que no lo van a descubrir, que no hay una ley que le alcance. Desde luego tampoco nos hemos esforzado mucho, y ustedes pueden ver esto en todos los textos del libro, por lograr cambios, digamos, medulares en las aproximaciones en cuanto a políticas públicas y cambios institucionales que tendrían que estar actuantes, pues, con relación a este tema de la corrupción. El tema está de moda, y también está de moda gracias a los medios de comunicación, los tradicionales, pero también los medios digitales. Creo que las redes sociales han jugado un papel muy importante también en digamos, en esta atención que le hemos puesto al tema de la corrupción, porque como mencionan un artículo muy provocador y que me gustó mucho, y que ahorita les voy a decir el título, a ver si por acá, pero ahorita, calma, ahorita lo encuentro, es cosa de rápido. Bueno, el artículo provocador al que yo me refería es el de Daniel Herrendoff, que, bueno, hace un elogio de la corrupción en un tono crítico, realmente muy ácido, muy agudo. Me pareció un artículo sumamente provocador, como les decía, y las ventajas, así se llama el artículo, habla de las ventajas de ser un hipócrita. Y bueno, todos en alguna medida hemos sentido alguna vez en la vida que sí hay ventajas en la hipocresía, pero creo que es un artículo, un texto, este ensayo, que nos revela la importancia de que el cambio en las instituciones y realmente la decisión de los gobiernos de generar políticas públicas que prevengan la corrupción es algo que debería de ser una preocupación de todos, más allá de hablar del tema de la corrupción como un tópico. Madurar es aprender a inhibir. Una persona madura es una persona que es capaz de inhibir sus impulsos para poder vivir en sociedad. La madurez de nuestro cerebro es lo que nos ha hecho inhibir impulsos para poder socializar y trabajar en equipo. Curiosamente, paradójicamente, la corrupción necesita también del trabajo en equipo. En fin, no hay un narcotraficante, no hay un empresario corrupto o un político corrupto que no trabaje en equipo, pero el fin de esa corrupción no es el bien social, como sucede con personalidades y sociedades maduras, sino en este caso es un fin que solamente me beneficia a mí y a los que yo decido, con un afán de poder extraordinariamente narcisista, que pueden beneficiarse de mi corrupción. Como les decía, la madurez personal es entonces un elemento fundamental de la sociedad, el control de nuestros impulsos, el que conozcamos y tengamos una tabla de valores éticos universales,
Estos son componentes muy importantes para tener una sociedad más sana. Me preguntarán ustedes, ¿es posible entonces con estos controles, con el desarrollo de estas políticas públicas, con el fortalecimiento de instituciones, erradicar la corrupción? Les tengo una mala noticia. No ha habido en la historia de la humanidad una sola sociedad en donde no se hayan dado casos de corrupción, pero sí creo que podemos controlarla. Que eso que no sabemos qué es, que no sabemos si está en los genes, en nuestro cerebro, si depende del contexto social, si depende de la estructura económica tan desigual para unos y otros, nos lleva a la corrupción, sí se puede controlar a través de lo que recomiendan la mayoría de los autores en los ensayos de este libro. También ya para terminar les quiero decir algo. Combatir la corrupción no es un asunto que depende de un individuo ni de dar ejemplo en lo personal. Es un asunto que tiene que ver con regulaciones, con vigilancia, con transparencia, con rendición de cuentas, con sanciones, y que debe de regularse en todas nuestras instituciones. La corrupción, qué bueno que se barra de arriba para abajo, pero creo que más importante es que no se trate de una actitud personal, sino que se trate más bien de un cambio institucional y de controles verdaderos y suficientes. En este momento que hay un cambio de administración en nuestro país, yo hago votos porque el tema de la, digamos, el control de la corrupción sea un tema pues para la nueva administración y se trabaje en un diseño institucional que permita que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad plena. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y sus comentarios, por supuesto en lo que respecta a mí. Muchas gracias. Cierre su favor. Antes de presentarles al siguiente comentarista, quien también fue ensayista en este libro, déjenme decirles que antes de mencionar sus datos curriculares, me cuesta trabajo hablar así de un amigo porque parece que son guayabazos, pero es objetividad plena. Enrique Andrade González es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Electo por el Pleno de la Cámara de Diputados como consejero electoral para el periodo 2014 a 2020. Actualmente preside la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y la Comisión del Registro Federal de Electores. Es autor del Nuevo Modelo de Fiscalización y el Federalismo Electoral en México, Antecedentes, Evolución y una mirada al futuro, publicados en la revista Sufragio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Constitución de 1857 y los Derechos Humanos, publicado en la revista Forma, y Análisis de la Reforma Electoral, publicado en la revista Voz y Voto. Es colaborador frecuente en diversos medios de comunicación como Excelsior, Crónica y La Razón, así como en programas de radio y televisión en México y el extranjero. Enrique, por favor. Muchas gracias, Mario, por esta presentación. Igualmente recordando nuestra vieja amistad desde allá, desde la Universidad Iberoamericana, y que además pues siempre me has hecho favor de invitarme a las obras que has tenido oportunidad de dirigir, y nuevamente te lo agradezco. Igual, muchas gracias, José Luis, por la oportunidad de participar en esta importante obra. Y bueno, pues es un gusto compartir esta mesa, ni más ni menos con la doctora Tere Vale y con el doctor Alfonso Zárate. Muchas gracias a ustedes por su presencia y esperemos que la lluvia nos dé oportunidad de que me escuchen y que pueda compartirles algunas reflexiones que me dejó este importante libro
y yo diría muy importante por el momento en el que sale publicado. Ese es un momento en el que el país está hablando del tema de la corrupción, que en las campañas políticas recientes el tema de la corrupción fue un tema pues muy mencionado, no solamente analizando los antecedentes de los candidatos respecto a su forma de vida, respecto a su honestidad, a su trayectoria política, y no me refiero nada más a los candidatos a la presidencia de la República, sino en general. Creo que en las campañas políticas parte de lo que los mexicanos estuvieron viendo antes de emitir su voto el 1 de julio era justamente cuál era la trayectoria, cuál era el perfil y cuáles eran las propuestas. Pero un tema sin duda muy importante era lo que se veían las acusaciones de posibles actos de corrupción de los candidatos que estaban contendiendo por un puesto. Esto no fue, desgraciadamente, propio de la elección pasada, de esta elección del 1 de julio, sino que ya nos estábamos acostumbrando, salvo que ustedes tengan alguna otra referencia, a decir que estábamos eligiendo al menos peor de los candidatos en cada elección. Prácticamente las denostaciones que hay entre uno y otro en cada campaña, pues nos dejan una insatisfacción al momento de elegir, porque pareciera ser que elegimos pues al que no lo mencionaron tanto, al que aparentemente tiene menos escándalos, al que casi la libró, etcétera. Entonces creo que eso habría que analizar si eso es lo que es lo mejor para nuestra democracia. Creo que también tenemos que ver, como nosotros decíamos, las plataformas, las propuestas, además de las acusaciones que desde luego son válidas, es parte de lo que hace uno en la vida, y desde luego al pretender un cargo político, pues está uno sometido a este juicio ciudadano permanente, pero también creo que es importante, pues, como pienso que se hizo en esta elección pasada, valorar otras cuestiones y no nada más las cuestiones de corrupción. Déjenme ubicar un poquito en este sentido el tema dentro de lo que es el ámbito político electoral que me ha tocado estar en estos últimos años. Primero, respecto del libro, el inicio del libro, este prólogo tan pues brillante que hace José Ángel Gurría respecto del libro, me llamó mucho la atención una frase inicial que dice: es un esfuerzo de personas preocupadas por incrementar la confianza en las instituciones nacionales, su eficiencia, su eficacia y su respetabilidad. Es una obra que aporta nuevas visiones a los estudios y análisis que se han efectuado en los últimos años. Y creo que esto es lo valioso del libro que logran compilar Mario y José Luis. Justamente tener otras miradas, además de las miradas tradicionales al tema de corrupción. Una de ellas, por supuesto, que nos ha referido de manera brillante Tere Vale, esta mirada psicológica, el perfil psicológico de un corrupto. Esto creo que es algo nuevo, por lo menos para mí. Yo no había tenido un acercamiento a este tema, pero creo que es algo muy importante también de tomarlo en cuenta. Desde luego analiza en los diversos ensayos estas miradas complementarias que decía, esta situación multifactorial de un solo tema, pero de un tema también muy interesante, que no es un tema, digamos que de estos tiempos, es un tema del pasado también, es un tema histórico. La corrupción, tenemos muchas anécdotas incluso de quiénes fueron los primeros corruptos, qué corrupción pudo haber habido en la Nueva España, cuándo, si hubo o no corrupción, cuando le preguntaron, por ejemplo, a Moctezuma dónde había enterrado su tesoro, esta anécdota que decía, Moctezuma dio referencias perfectamente de dónde estaba enterrado el tesoro. El problema fue que el traductor, cuando le preguntan dónde dijo que estaba, dice, no, pues dijo que tú eras hijo de mala madre, ¿no? Y entonces le terminan de quemar los pies. Entonces, creo que desde ahí es donde tenemos que ver que no es un fenómeno propio de nuestros tiempos. Yo creo que en esto es importante también no sentirnos como los de la generación de la corrupción, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que ahora en nuestros tiempos sí se ha convertido en un tema fundamental para la vida política, para la vida económica y para la vida social. Una de las situaciones muy importantes, como dice el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, citado justamente por Mario Velasco, dice: la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías.
A partir de este concepto, dice Mario, las iniciativas de naciones solitarias para el combate a la corrupción son insuficientes, siendo indispensable la acción coordinada de todos los estados del planeta. Asimismo, quien recientemente estuvo por nuestro país, Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, lamentablemente recientemente fallecido, decía que si los grupos delincuenciales aprovechaban las redes internacionales para delinquir, es necesario usar las redes legales internacionales para combatirlos. Esto creo que es algo importante que trasciende más allá de lo que es nuestras fronteras. Y desde mi punto de vista, una aportación fundamental para poder entender el tema en el contexto internacional, pero también poderlo combatir con esfuerzos internacionales. El caso de Honduras, que se mencionaba justamente con el apoyo de la OEA, y Guatemala con el apoyo de la ONU, nos dan esta referencia de cómo poder utilizar estos apoyos internacionales también para poder combatir este tema. La corrupción, independientemente de sus distintas definiciones, ya no quieren que hable, Mario. ¿Sí se escucha todavía? Ok. La corrupción, independientemente de sus distintas definiciones, es una plaga, como señala José Luis Romero Hicks, que afecta el crecimiento de la economía y el desarrollo. Le cuesta al país, esto es muy importante, de acuerdo al promedio de las mediciones, 5% del PIB, es decir, más de 1 billón de pesos, 1.135.000 millones de pesos. Por eso, simplemente es que este tema debe de ser fundamental su combate y desde luego su castigo. Una cuestión va aparejada con la otra, es justamente el poder combatirla y también el castigarla. Es un tema sin duda que preocupa a los mexicanos. De acuerdo a las encuestas referidas por el doctor Eduardo Sojo, que me da mucho gusto saludarlo, no es el principal problema que nos preocupa como mexicanos, ya que sigue siendo la pobreza y en ocasiones la inseguridad. Pero en 2016, para 8.3% de los encuestados, es el principal problema que les aqueja. Esto es importante, hay 8.3% de mexicanos que su principal problema en el país es la corrupción, más allá de la pobreza, de la desigualdad y de la inseguridad. A diferencia de 2001, que lo consideraba así, es decir, como el principal problema, solamente el 5.4%. Vemos que en unos cuantos años este problema ha crecido como una preocupación real de los mexicanos. Todos sabemos que el tema, como decíamos, se convirtió en un tema fundamental en las campañas políticas que acabamos de vivir hace pocos meses. Lidia Merodio, por su parte, nos expone cuál es el índice de corrupción, su percepción ciudadana comparada con otros países, señalando algo muy preocupante respecto a la política comparada. Hay un paralelismo entre el desarrollo humano y los índices de corrupción. Los países más pobres tienen mayor corrupción y viceversa. América Latina está dentro del mismo rango de percepción de la corrupción, a pesar de las diferencias entre el PIB y el ingreso per cápita entre los países latinoamericanos. Es decir, y esto creo que es lo preocupante, el bienestar social en un país no está ligado a la percepción de la corrupción que se tiene en el mismo país. Es decir, aunque esté el país creciendo, aunque esté el país haciendo las reformas que se tenían que hacer, etcétera, de todos modos esto no es un aliciente, digamos, para percibir que el país es menos corrupto. No importa si el bienestar social es mayor, de todos modos la percepción de corrupción es grande. No sé si sea el siglo XXI el más corrupto, como analiza Daniel Herrendorf, pero sí es el siglo en el que la percepción social respecto de la corrupción es muy preocupante y está generando cambios políticos y sociales en el mundo de una forma alarmante. Déjenme señalar dos casos concretos que estamos viviendo justamente en estos días en el contexto político internacional que tienen que ver con el tema de la corrupción en el aspecto político. Uno es el caso de Brasil, que como sabemos el próximo 7 de octubre se celebrarán las elecciones nacionales en aquel país para elegir presidente de la República y la mitad del Congreso de Brasil, y quien tiene una ventaja del 30% respecto a la intención del voto en los sondeos,
es Luiz Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, que gobernó de 2003 a 2010 y que se encuentra preso justamente por un escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, condenado a 12 años de prisión por supuestamente haber recibido un departamento de parte de una empresa petrolera, OAS, para favorecerle en la obtención de contratos. A pesar de estar siendo preso en la cárcel de Brasil, es el candidato del Partido de los Trabajadores y tiene el 30% de la intención del voto en las encuestas, y está preso, condenado en doble instancia por un tema de corrupción. El pueblo le está perdonando o una cosa que es muy importante, no están confiando en las instituciones que están combatiendo la corrupción en Brasil. Eso va a ser muy interesante ver qué resuelve el Tribunal Electoral en próximos días, dicen que a más tardar el 20 de septiembre, para ver si él va a poder participar en la contienda y aparecer en la boleta electoral a un precio. Eso va a ser algo importante, pero lo que sí me llama mucho la atención es este 30% de intención del voto, a pesar de estar cumpliendo una pena por corrupción. Otra de las cuestiones que están sucediendo en el mundo en estos momentos que tiene que ver con la corrupción es en Colombia. Justamente el domingo pasado se llevó a cabo una consulta popular denominada de anticorrupción, organizada por la autoridad electoral, que allá es la Registraduría Nacional de Colombia, con 7 preguntas relacionadas con medidas legislativas que en principio apoyaba el Partido Verde, que en aquel país es de izquierda, y que tienen que ver con el tema de la corrupción. A cabo el pasado domingo en Colombia, la votaron poco más de 11 millones de ciudadanos de Colombia, pero la ley de la consulta popular en Colombia dice que tenía que ser votada por 12 millones de ciudadanos. Entonces, no fue vinculante, no es una situación que se haya convertido en vinculante para las autoridades de Colombia. Sin embargo, ya el presidente que recientemente tomó protesta, Iván Duque, allá en la República de Colombia, dijo: yo voy a hacer mías las propuestas y voy a presentar las iniciativas de ley. Pero lo que les quiero decir es lo importante de que no nada más en México estamos preocupados por el tema. Están preocupados en Colombia, están preocupados en Brasil, seguramente está preocupada la OEA, está preocupada la ONU. Yo creo que lo importante es justamente dimensionarlo así. Esta consulta tuvo un costo de $99 millones y una de las críticas que se decía y que por eso no se llegó a votar más la propia consulta es justamente es demasiado cara. Estamos hablando de casi 2,000 millones de pesos que costó hacer la consulta. Dicen, ya solo el solo hecho de hacer la consulta ya es corrupción. ¿Cómo gastar tanto en preguntas tan obvias? Además, ¿quién podría estar en desacuerdo de cualquiera de estas preguntas? Sin embargo, así es la política. Se tuvo que haber hecho la consulta, gastar 2,000 millones de pesos y finalmente no llegó a cumplir los requisitos legales para ser vinculante. Regresando un poco a nuestro país, déjenme platicarles del ensayo que elaboramos para ilustrar los avances y el esfuerzo por transparentar los ingresos y gastos de los partidos políticos, aquí junto con Alejandro Guerrero, está aquí con nosotros. Y como ustedes saben, los partidos políticos son una de las instancias mayormente cuestionadas y que asumimos como instancias, o por lo menos así socialmente casi se acepta, como instancias propias de corrupción, y cuya confianza ciudadana en estos partidos políticos es verdaderamente muy baja. Son de las instituciones públicas que tienen una confianza ciudadana bastante cuestionada. Justamente el tema de la fiscalización de los partidos políticos pasa para revisar cómo gastan los partidos en las campañas, cuánto reciben y de alguna forma transparentar estos recursos. Como sabemos, en México los partidos políticos viven prácticamente del financiamiento público. Para el próximo año se aprobaron ya 4,000 millones de pesos para los distintos partidos. Desde luego a lo mejor vienen las reducciones de las que ha estado hablando el gobierno, que entrará a partir del 1 de diciembre, pero por lo pronto lo que indica la Constitución, la fórmula que indica la Constitución para aplicarla y dar el financiamiento es esta cantidad. La fiscalización de estos recursos a partir de 2014 corresponde al Instituto Nacional Electoral, y en 2015 el INE impuso multas hasta por 91 millones de pesos a los partidos
por no estar informando debidamente cómo estaban gastando los recursos o estar informando de manera parcial. En el 2016 se impusieron más de 254 millones de pesos en multas y sanciones, en 2017 más de 50 millones de pesos y ahora en 2018 llevamos ya más de 57 millones de pesos en multas. Estas sanciones que han sido importantes y en comparación a lo que hizo nuestro antecesor, el IFE, en relación a multas a partidos, han sido multas considerables. No ha mejorado la percepción ciudadana respecto de los partidos políticos. Esto es importante porque también tenemos que ver las acciones que se hacen para tratar de combatir, en este caso la corrupción en el gasto de los partidos políticos. ¿Qué tanto va a beneficiar a la institución? ¿Qué tanto realmente va a beneficiar o a mejorar la percepción ciudadana respecto de estas instancias? ¿O nos vamos a quedar nada más en la condena, sin aceptar que sí puede haber un cambio, sin aceptar que sí puede haber una mejora, aunque sea paulatina, y que vamos por un camino correcto o no? Pero también creo que lo que sería muy lamentable es hacer los esfuerzos, gastar el dinero, significaría hacer el Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, y seguir condenando a todo lo público por corrupto. Esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta como sociedad. De la sociedad abierta ahora son las redes sociales. Si Karl Popper hubiera podido escribir la segunda parte de Los enemigos de la sociedad abierta, hubiera sido quizá los aliados de la sociedad abierta, precisamente en estas redes sociales. Antes de pasarle a nuestro siguiente comentarista y co-compilador y coautor de esta obra, quiero darles las gracias a personajes que, así como en una obra de teatro o en una película, han estado tras bambalinas trabajando y ayudando a que este libro sea posible, y no solamente eso, sino que pudiera haber llegado a algunas librerías ya, y todos los trámites demasiado engorrosos. Quiero agradecerle en primer término a Francisco Rodríguez Morril. Pancho, te agradecemos mucho. A los colaboradores, de la contadora que desde Guanajuato, por intermediación de José Luis Romero Hicks, nos ha ayudado en todos los trámites de tipo fiscal y toda la tramitología engorrosa. Gema Trejo, que no pudo venir, pero una gratitud a ella, y al licenciado Mario Vega también, que nos ayudó a hacer los trámites. Y también José Luis estará de acuerdo conmigo que esta obra también fue posible gracias a muchos colaboradores involuntarios, los que decían, échenle ganas, si es que el tema, las discusiones de café, menciono algunos que nos han apoyado en programas y series, en algunos noticieros y notas, a Enrique Villarreal, a Rodolfo Higareda, a Nayeli Gutiérrez, a Sixto, a Paula Selene de Anda, a Martino Lavarrieta, que por aquí andan. Muchas gracias a ustedes. Bueno, también otro gran amigo con el que puedo compartir muchas actividades, y una de estas es este libro, y quien tuvo a bien invitarme como presidente de la Fundación Colosio de Guanajuato a muchas conferencias con prestigiados comentaristas como Tere Vale, Jorge Castañeda. Hablar sobre este tema es José Luis Romero Hicks. Yo les voy a comentar que José Luis, coordinador y co-compilador de esta obra, es abogado por la Universidad de Guanajuato, politólogo por la Universidad de Lawrence en Wisconsin y maestro en Ciencias Sociales y Economía por la Universidad del Sur de Oregon. Ha sido catedrático, investigador y conferencista. Fue secretario de Planeación y Finanzas de Guanajuato y director general del Banco Nacional de Comercio Exterior en las administraciones de Vicente Fox. Fue director general de Política de Vivienda en Cedesol con Luis Donaldo Colosio. Es presidente del Banco de Alimentos de Guanajuato Capital. Fue consejero económico de las embajadas de México en India y en Japón. Fue condecorado por España y Brasil y recibió el Premio Nacional a la Excelencia Jaime Torres Bodet. Forma parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Instituto Nacional de Administración Pública. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, AC.
Es socio director de Romero Hicks y Galindo Abogados, consejero de empresas en los ramos de seguros, vivienda, consultor financiero y en políticas públicas. Escribe en Capital México, Ruiz Gili Times y es comentarista de Grupo Imagen y Radio Fórmula. José Luis, por favor. Bueno, pues muy buenas noches. Vaya lluvia, yo creo que este va a ser un encuentro. ¿Se acuerdan la presentación de aquel libro donde llovía y llovía? Bueno, pues me parece que le da un sello importante y la verdad es que el agua siempre da más beneficio que molestia. Yo solo quiero interesarlos en que leamos el libro y quiero platicarles un poco de cómo nació. Como lo dijo Mario, con un grupo de amistades, falta mencionar a Inocente de la Rosa, que está aquí también, a Manuel Barclay, a Gonzalo Pozo Pietrasanta y tantos amigos que nos interesa el tema de la cosa pública, independientemente de que ninguno somos funcionarios públicos. Y una fuerte decisión es qué queremos hacer, y lo que quisimos hacer es exactamente algo como lo que se ha dicho, no hacer solo un libro que hable sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha ocupado mucha tinta. Apenas el lunes en la Universidad de Anáhuac me invitaron a un fabuloso libro de Torres Palmer sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, sino quisimos hacer algo desde diferentes ángulos: el ángulo económico, el ángulo político, el ángulo legal, el ángulo psicológico, el ángulo de la filosofía del derecho, para darle al lector, en época que está de moda hablar del tema, como vemos no solo en México sino en otras latitudes, la oportunidad de aprender sobre un problema que sabemos que tenemos, pero que es multifactorial. Y yo siempre he sostenido la tesis de que si no entendemos un problema, pues ni siquiera se nos va a ocurrir una solución. Y mientras más avanzamos en entender un problema, las soluciones brincan a la vista. Yo creo que en todos los análisis, lo más difícil es entender el problema. Y una vez que hicimos listas, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que primero nos dijo que sí, y que ahorita mi hija me regañaba porque estaba viendo el celular, es mi hermano Juan Carlos. Por sus ocupaciones de campaña no pudo él encontrar el tiempo, pero le hubiera gustado ser uno de los coautores, pero bueno, hoy tampoco pudo llegar por la lluvia y ya también se manda a disculpar conmigo y con mi familia. Y una vez que teníamos el diseño, bueno, pues la metodología, la invitación, yo creo que parte de la conspirar viene de co-inspirar, y una de las conspiradoras pues fue Tere Vale, porque platicando sobre el libro, siempre hay siempre algún segmento en los programas estos de televisión donde pues llega la productora y nos corre, ¿no? Entonces Tere aprovecha para echarse un cigarro y yo para platicar. Y entonces fuimos encontrando nuevos autores, los invitamos y luego, bueno, pues empiezan a llegar los textos, pero luego empieza a pasar el tiempo. Empieza a pasar el tiempo y aquí voy a confesar unas mea culpas. Varios de los autores citan una fuente y ¿qué creen? Pasan los meses y la fuente publica algo más reciente. Y entonces aquí viene la confesión. Le metimos mano a algunos de los textos en donde la fuente más reciente salió en el mismo sentido que servía como evidencia de la obra, y con el objeto de favorecer no solo al autor, sino a la obra en su conjunto, pues dimos, en algunos casos, solo con aviso a los autores, y otros en este momento lo estoy diciendo, confieso que les actualizamos la fuente, pues para que el lector tuviera una obra mucho más actual. Nos llevamos 1 año y medio en este libro. Y entonces en ese 1 año y medio tomamos muchísimo café. Y luego venía el tema del título de la obra. Y como bien sabemos, muchas de las irregularidades de la conducta humana se dan en lo oscurito, pues salió el tema de contra la oscuridad. Y a medida de que le acercamos
encendemos las velas y le acercamos a la oscuridad la luz, me parece que es la estrategia genérica de cómo empezar a contrarrestar la influencia de la corrupción. Así nació el libro, y entonces es importante, creo yo, que hay varias preguntas que los autores nos hacemos durante la obra, y a mí me gustaría simplemente decirles que si les interesa leer el libro, hay preguntas donde hay algunas respuestas. Por ejemplo, ¿tiene caso combatir la corrupción? ¿Qué tanto daño nos hace la corrupción? Y hay diferentes enfoques. Si tuviéramos mejores abogados, ¿tendríamos menos corrupción? Y hay un artículo que habla sobre eso. ¿Nos afecta como país la percepción internacional sobre la corrupción en México? ¿Cómo nos volvemos más corruptos? ¿Es posible o no erradicar la corrupción? ¿Cuál es la arquitectura legal del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué tiene que ver la rendición de cuentas con la posible corrupción en la vida de los partidos políticos? ¿Pueden jugar un papel determinante los órganos internos de control de las dependencias y entidades? ¿Existe, entre comillas, la corrupción legalizada? ¿Se puede entender la corrupción como un sistema? ¿Somos todos corruptos? ¿Podemos entender a la corrupción como un impuesto regresivo? ¿Se puede medir o no la corrupción? ¿O es la corrupción culpable en parte de la tremenda desigualdad? Y termino invitándolos a que leamos este libro, esta obra, que es un esfuerzo de muchos. Y hay alguien, Mario, a quien no podemos dejar de darle las gracias, que es a las meseras del VIPS, de Plaza Lilas, allá arriba por Bosques de las Lomas, que durante 1 año y medio todos los martes, que nos reunimos sistemáticamente durante 2 horas cuando menos, nos estuvieron sirviendo ese café. Y termino diciéndoles que hay un evento que sucedió en abril de este año, hace apenas 4 meses, en donde se agregan recomendaciones precisamente a los países de la que México forma parte, y justo en abril de este año, en la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Lima, en Perú, se hacen 8 recomendaciones que me parece que es de lo más fresco a nivel internacional que se ha signado. 1. Impulsar la adopción y o fortalecimiento de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción. En México ya avanzamos en este renglón. 2. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas, para asegurar la transparencia. En esto creo que México ha avanzado también mucho. Espero que sigamos avanzando y no exista retroceso en este renglón. 3. Adopción y o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y de los gastos de las organizaciones y de los partidos políticos, principalmente durante sus campañas electorales. 4. Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior. 5. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y posibles represalias. 6. Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción. 7. Proteger a los servidores públicos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción. Y por último, 8. Implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción. Eso fue lo que se signó hace 4 meses en la Cumbre de las Américas en abril de este año en Lima, Perú. Yo con eso concluyo. Les doy las gracias a todos que se molestaron realmente, sobre todo con la lluvia, me parece que hay un doble mérito, y también le doy las gracias, pues sobre todo a Mario Velasco, en donde parece mentira, pero hubo secciones donde tuvimos acaloradas discusiones sobre los temas del libro, como es natural, y por supuesto a nuestros comentaristas,
que aceptaron venir en esta noche, sin saber previamente que iba a ser tan tortuoso el tema de la lluvia, pero estoy muy agradecido con los tres y espero que próximamente podamos y ustedes puedan disfrutar la lectura del libro. Si no les gusta un articulista, pues se brincan al siguiente y entonces puede ser una lectura hasta para traslados. Muchísimas gracias, buenas noches.